Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos en la edición número 3 de Comentando con Manuel Miranda. Bueno, como ustedes saben, les pedimos excusas porque estamos aprendiendo a cómo es que se manejan estos recursos del Internet, que no es nada fácil. Tenemos bastantes problemas de conexión aquí en Venezuela, una cosa terrible con el Internet, aparte de las limitaciones técnicas que tenemos. No es nada fácil actualmente hacer hasta un programa grabado. Pero bueno, hay un asunto que ahora en esta edición número 3 del programa que queríamos comentar, y es un caso ya que nos atañe en lo personal. Angelita Trujillo, en su obra Trujillo, mi padre, en sus memorias, ella aprovechó más de 50 años después para aclarar ciertos asuntos de su vida privada, con relación a casos que se le involucran, el caso de Jean Aguad y Pilar Báez, lo que hizo la familia Trujillo, Ramfis, ellos mismos. Ella esperó 50 años. Bueno, emulándola a ella, en mi caso voy a hablar de algo que sucedió en el año 2004 en San Francisco de Macorís. Un hecho que me atañe tanto a mí, pero muy en especial a mi querido padrino y padre de crianza, el doctor César Darío Pimentel Ruiz. Se trata de un caso muy lamentable que ocurrió en esa localidad. Es el caso de Daniel Díaz. Daniel Díaz es un muchacho que estudió ingeniería, hijo de una familia muy distinguida, que aparte de que era una familia muy distinguida, también eran amigos de mi padrino, eran hasta clientes. En el caso muy particular, Daniel Díaz, que fue ingeniero, fue amigo de infancia del que les habla, Manuel Miranda. Yo compartí con él varias veces en la niñez. Ya después que fuimos en la adolescencia, etcétera, cada cual cogió su camino. Daniel Díaz es hijo de este señor que tiene, porque ellos vivían en la calle Salcedo, en la intersección de la calle Salcedo con San Francisco, en San Francisco de Macorís. Y en ese entonces ellos eran propietarios de una pequeña librería, papelería, y vendían unos yun yun muy buenos y muy sabrosos. El papá de Daniel Díaz es ese señor que se trasladaba en una pasolita o motocicleta tipo Vespa. Un hombre muy distinguido, muy trabajador, muy decente, gente muy apreciada en la comunidad, totalmente decente. Pues bien, ¿qué pasó con Daniel Díaz? En el año 2004, mientras él estaba disfrutando con unos amigos en un reconocido centro de diversión de San Francisco de Macorís, ocurrió un hecho lamentable, y fue que él tuvo una presunta riña o encontronazo con unos tipos, y el resultado fue que Daniel Díaz resultó muerto. Resultó muerto. Estos tipos vinieron, se desaparecieron, salieron corriendo, desaparecieron, y posteriormente se entregaron a las autoridades judiciales. Dieron la cara. Pues bien, ¿qué sucedió en este caso? Bueno, después que fueron apresados, ellos contrataron sus abogados. Uno de ellos, el licenciado Ulises Vargas, un apreciado y distinguido abogado de San Francisco de Macorís, colega del suscrito. Y bueno, ¿cómo empezar el asunto? Bueno, el asunto fue que estas personas incoaron varios recursos legales para recuperar su libertad, muy en especial el recurso del habeas corpus. En el juicio de primera instancia, celebrado en la segunda cámara penal, el magistrado Melquis Antigua en ese entonces decidió, en base a presuntos indicios graves, serios y concordantes, decidió mantenerlos en prisión. Ellos apelaron el caso y el caso fue conocido en la Corte de Apelación.
Da la casualidad que el caso empezó a conocerse justo durante los meses de mayo y agosto del año 2004. Unos meses difíciles. Y en ese sentido vamos a hacer un preámbulo. Sucede que el caso fue conocido entre los meses de mayo y agosto del año 2004. Estos son en República Dominicana unos meses muy difíciles, en especial cuando hay cambio de gobierno, lo que le llaman la transición, lo que es el cambio de un gobierno hacia otro. En ese entonces el presidente Hipólito Mejía perdió la reelección de manos del presidente Leonel Fernández. Y bueno, durante esos meses hubo una especie de vacío de poder. Pero durante ese lapsus de tiempo se dan 25.000 diabluras en la administración pública, muy especialmente en el sector justicia. Hacen y deshacen durante ese periodo. Eso es como para que vayan entendiendo la situación. Muchas veces yo vivo diciendo que en la judicatura, en la administración pública, durante los meses de transición, se da lo que se llama una venta de garaje. Aprovechen y hagan y deshagan, busquen lo que sea, que lo van a encontrar. Pues bien, eso es de entrada. El otro preámbulo del caso es nuestro padrino César Pimentel. César Pimentel él había sido durante muchos años un eficiente servidor público. Prestó sus servicios como fiscal, juez de instrucción, presidente de corte de apelación, procurador general, registrador de títulos, etcétera. Durante el desempeño de sus funciones, él fue distinguido con un reconocimiento del Colegio de Abogados a su salida de la corte de apelación en los años 90 y tantos, 97 me parece, 1997. También había sido declarado como hijo meritorio de la ciudad de San Francisco de Macorís, a pesar de haber nacido en San Cristóbal, pero sin embargo fue distinguido con ser declarado hijo meritorio por parte de la sala capitular, porque fue una persona que durante todo su tiempo con honestidad e integridad prestó sus servicios a la judicatura. Eso también le trajo perjuicios porque tuvo que enfrentar muchos intereses, se enfrentó a poderosos legisladores reformistas. Cuando fue presidente de la Corte y fue juez de instrucción, eso fue durante los tiempos de Balaguer, tanto en los 12 años como en el decimato. Y en ese entonces se enfrentó a muchos legisladores, hasta se enfrentó directamente con nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado en aquel entonces, que era el senador de Nagua, en un caso en donde hasta le falló en contra, en un referimiento, una cosa insólita e increíble. Y también le negó muchísimos favores y asuntos a otros legisladores más. Eso hizo que tan pronto, que en el año 1900, que durante la transición, él fue, presidente de la Corte de Apelación desde el 86, yo creo que hasta principios de los 90, algo así. Bueno, entonces eso trajo su salida del tren judicial. Aparte de eso también, el doctor Pimentel ya había tenido otros encontronazos más. Sus encontronazos más frecuentes eran con el distinguido licenciado Antonio Guzmán. Imagínense, Antonio Guzmán, Damaso Antonio Guzmán. Imagínense, un señor un abogado de muy larga data, muy poderoso, muy influyente, de los dueños de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, de los papaupas del Consejo Regional de Desarrollo de la provincia de Duarte, de los fundadores de la Universidad Nordestana. Cuando tú vienes a ver, hasta debe ser del Opus Dei. Qué sé yo, un hombre con mucha influencia, muy poderoso. Imagínense, cada vez que él postulaba a los tribunales, él o su cuadra de muy buenos abogados era prácticamente dando órdenes, y ahí los jueces hacían, y fiscal y todo el mundo tenía que hacer lo que esa gente decía. Y bueno, el doctor Pimentel, por un problema que una vez que ellos tuvieron oigan por qué disparate, por un asunto de unos sellitos de rentas internas, de impuestos, que una vez el licenciado Antonio Guzmán no depositó y que el doctor Pimentel lo llamó para que lo repusiera. Que es un asunto que se da, un problema que se da cada rato entre abogados, o que se daba, que muchas veces que te faltaba un sellito, una cosa, un qué sé yo qué, y eso, y bueno,
por un malentendido con unos benditos sellos, a partir de ahí hubo una enemistad capital entre ellos dos. El asunto está, yo hago esta introducción porque sucede que mi padrino, cuando salió de la judicatura, a causa de esos encontronazos que tuvo con políticos, a causa de encontronazos que tuvo con Antonio Guzmán y esa secuela de organizaciones que giran en torno a esa oficina de abogados, etcétera, él ya prácticamente creyó que había finalizado su carrera judicial. Ya él creía que no iba a volver más nunca. En ese sentido, cuando él se postuló nuevamente, sucede que cuando cuando en el año 2004, me parece, en el año 2000, a raíz de la reforma constitucional, no, en el año 2004 no fue cuando se eligió la Suprema Corte de los Uberoiza, Egli, Papi Luciano, etcétera. Cuando entonces ellos salieron por el país, eso fue en el marco en el año 98, qué sé yo. Bueno, el asunto está que en ese entonces mi padrino César Pimentel, que ya estaba prácticamente retirado de la judicatura, él lo que estaba era ejerciendo su carrera. Ya él creía que había finalizado eso. Bueno, tanto Eglis Esmurdó, que era su compañera en la Corte de Apelación, su esposo Hernández Salazar, etcétera, lo entusiasmaron, le calentaron la oreja para que se volviera a postular como presidente, como juez de la Corte de Apelación. Bueno, y él, presentó candidatura y finalmente no lo eligieron. Eglis, al final, él creyó que Eglis dice que su amiga, que iba a pujar por él, y al final no pujó nada. Y y lo que prevaleció lo que prevalecieron fue precisamente esas personas con quien el doctor Pimentel tuvo sus pugilatos, sus desafíos, sus malos entendidos, etcétera. Esas personas, lo objetaron y finalmente prevalecieron, se agarraron de esas objeciones que llovieron sobre la Suprema Corte de Justicia y quedó fuera. Bien, como premio de consolación, vamos a decirlo así, el señor Luperón, cuando ganó Hipólito Mejía la presidencia en el año 2000, en el año 2000, sí, en el año 2000 fue que Hipólito ganó. Se designó al doctor Luperón Valerio como procurador general de la Corte de Apelación. Luperón Valerio era una persona muy ligada, estrechamente ligada a Hernández Salazar. Entonces el mismo Luperón Valerio, y como mi padrino era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, partido al que llegó vía el partido de Fernando Álvarez Bogar, de un desprendimiento desde la UD, desde el partido Unidad Democrática, que había sido un partido que fue fortalecido en base a disidentes reformistas, y entonces ese partido se desintegró, qué sé yo, y entonces él llegó al PRD por esa vía, y entonces al padrino mío se le ofertó nuevamente volver a la judicatura, pero en esta oportunidad no como presidente de la Corte ni nada, sino como procurador general adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, para reforzar a Luperón Valerio, que Luperón Valerio, él nunca fue un abogado de grandes luces, y entonces, él quiso asesorarse y buscarse abogado de peso, de experiencia, para que lo ayudaran ahí. Pues bien, el asunto está que en ese marco fue que el doctor Pimentel nuevamente volvió a la Corte, pero como procurador general adjunto. Ahora bien, regresando otra vez con Daniel Díaz. Sucede que ocurre la muerte de Daniel Díaz, ese lamentable asesinato. En ese entonces la situación en los medios de comunicación también, y hay que decirlo como preámbulo, los medios de comunicación en ese entonces variaron mucho porque surgieron canales de televisión como el Canal 8, Circuito Arcoíris, Telenor, el Circuito Telenor por el cable, el Circuito Telenor, propiedad de Antonio de los Mocanos, gente de mucho prestigio en San Francisco de Macorís, una familia de honor. Pues bien, el asunto es que surgieron nuevos medios de comunicación y nuevos programas de opinión, de entrevistas, etcétera,
a cargo hasta de nuevas figuras, gente poco conocida. O sea, los periodistas tradicionales de San Francisco de Macorís, tipo Antonio María, Bienvenido Calderón, Francisco Calderón, Juan Vargas Lima, Ricardo Rojas, Luis Fabio Goris, ese tipo de periodistas ya empezaron a ser desplazados por una nueva caterva de periodistas deseosos de fama, gloria, fortuna, reconocimiento, etcétera. No, o sea, ya no estamos hablando de estos periodistas viejos, de los de antes, que aunque buscaban la noticia, etcétera, eran periodistas respetuosos de la trayectoria de cada quien. Fueron personas que distinguieron mucho a mi padrino César Pimentel porque lo conocían y le tenían respeto por ciertas situaciones por las que mi padrino César Pimentel se la jugó por ello. Porque un hecho que nadie conoce en San Francisco de Macorís es que mi padrino César Pimentel, siendo juez de instrucción y fiscal, muchas veces durante los 12 años tuvo hasta que esconder periodistas en su casa. Atención. Bien, ahora vamos a lo que vinimos con el caso de Daniel Díaz. Daniel Díaz lamentablemente cayó, fue muerto. Un hecho lamentable. Se trata de una persona que como le dijo, nosotros lo conocíamos, fue nuestro amigo de infancia. Jugamos, no nuestro gran amigo de infancia, pero sí amigo de infancia. Su papá fue cliente de una persona muy reconocida, fue hasta cliente de la oficina. Yo mismo llegué a hacer diligencia por él y eso, en la misma oficina de abogado de mi padrino. Ese muchacho lamentablemente lo asesinaron. Pero ¿qué sucedió cuando el caso llegó a la Corte de Apelación? Sucede que cuando el caso llegó, que era en la época de transición, el doctor Luperón Valerio, el procurador, lógicamente se le consultó el caso porque él era el jefe. La respuesta que él dio fue: no, doctor, usted es el que sabe lo que va a hacer, usted es libre en ese caso. Bueno, está bien. Esta muchacha, Alfa Genao, ella durante la transición prácticamente se desapareció de la oficina. El mismo Luperón también se desapareció de la dependencia de la Procuraduría durante esa época, y el doctor Pimentel tuvo prácticamente que asumir todos los casos de ese despacho. O sea, él estaba bastante atiborrado de expedientes. ¿Qué pasa? Él estaba atiborrado de expedientes, etcétera. Bueno, pero ¿qué sucede cuando llega el caso? Cuando se estudia el expediente, vemos que el doctor Melquis Antigua, en ese entonces juez de primera instancia, para mantener en prisión a las personas que presuntamente le dieron muerte al ingeniero Daniel Díaz, él se agarró de la riña que hubo previa. Una riña que los mismos detenidos admitieron que hubo previamente, que hubo una riña. Pero ¿qué sucede? Que ellos no estaban presos por la riña que hubo previamente. Ellos eran presos, detenidos por la muerte de Daniel Díaz. Es decir, que técnicamente a ellos no debieron haberlos retenido en prisión por la riña, porque era un hecho distinto. Era un hecho muy distinto por el que se le acusaban y por el que fueron sometidos. De paso, para empezar. Volviendo a lo que es el caso en sí, el homicidio. ¿Qué sucedió? No sé qué pasó durante los días en que esas personas estuvieron prófugas y luego se entregaron. No sabemos si fue que ellos arreglaron su mundo, qué sé yo, etcétera. Pero el asunto fue que cuando llegó el expediente, lo único fuerte que había era la riña, por lo que no estaban acusados, pero no había más nada. No había un informe de balística, no habían pruebas de asociación magnética, no había cuerpo del delito, no había nada. O sea, algo que lo incriminara, una prueba de balística, una experticia, unas autopsias, no había nada de eso en el expediente. Entonces nos quedaba el recurso de los testigos. El hecho ocurrió en un centro de diversión. Ahí habían como 200 gente.
Pero, oh sorpresa de la vida, oh ironías del destino, el dominicano por la cultura del gancho, eh, nadie quiso participar como testigo. Se hicieron algunas llamadas, tuvimos informes de personas que sí presenciaron los hechos, pero ven, declara como testigo. No, yo no voy a caer en ese gancho, eran lo que respondían. Habían periodistas que estaban enterados de los acontecimientos, entre ellos un destacado periodista dueño de un medio escrito y ahora digital de San Francisco de Macorís, que era una persona que tenía mucha información del caso y sabía de gente que estuvieron ahí involucrada, a quien se le pidió información y esas cosas y ven acá, pero y tú por ejemplo, se le llamó por teléfono, etcétera, pero fulanito, ven, tú no puedes venir aquí como, por lo menos como informante para el caso, para que tú ilustres a la corte, para uno tener algo con que dejar a esa gente presa. Ay no, tú sabes que yo soy periodista, que sé yo qué, yo no puedo participar ahí. Bueno, se dañó el asunto. Ese periodista no participó. No participó. Un periodista muy conocido, muy respetado, muy querido en San Francisco de Macorís, de quien yo, por respeto, etcétera, por guardar la confidencialidad, me voy a tener que reservar el nombre. Pero él no quiso, se negó. Entonces, el día de la audiencia, ¿qué tenía el doctor César Pimentel para dejar presa a esa gente? Absolutamente no tenía nada. No tenía nada. Entonces, ¿qué distinguía al doctor Pimentel? César Pimentel durante todo el tiempo, 40 años en la judicatura y otras veces ejerciendo, ya sea como juez de instrucción, presidente de corte, procurador fiscal, registrador de títulos, él defensor público, porque él fue abogado de oficio también, abogado con su propio bufet, etcétera. El doctor Pimentel se caracterizaba porque era una persona no solamente de sólida formación intelectual, sino de sólida honestidad intelectual. En ese sentido, en mi blog Manuel Miranda, yo escribí un artículo dedicado al doctor César Darío Pimentel y lo que es la honestidad intelectual. El doctor Pimentel era una persona sumamente coherente. Él decía, no, técnicamente aquí no hay nada, vamos a darle para afuera. Vamos a darle para afuera. Bueno, y lamentablemente él dio un dictamen que no le gustó a la familia de Daniel Díaz, no le gustó a los abogados, no le gustó a mi amigo Truman Suárez, no le gustó, ni nada de esas cosas. Y entonces, bueno, ya ustedes saben, eso fue... entonces la Corte de Apelación acogió ese dictamen, que tampoco estaba obligado a acogerlo, pero en ese entonces, con la ley de aquel entonces, el Código Criminal, la Corte de Apelación en ese entonces podía libremente decir, no, ese dictamen no es así, y dejarlo preso. No, la Corte lo que hizo fue que decidió acogerse al dictamen del procurador, a la petición de los abogados de la defensa, y finalmente decidieron poner a esas personas en libertad. Y bueno, señores, a partir de ahí eso fue un escándalo grandísimo, porque sucede que, como ya yo dije al principio, surgieron nuevos medios de comunicación, como Telenor, el Circuito Arcoíris, etcétera, nuevos periodistas deseosos de fama y de gloria y todas esas cosas, y empezaron a chismear y a decir cosas y a denigrar y a retorcer el caso. Lo otro también es que lógicamente hay unos abogados apoderados, Truman Suárez, quien estaba haciendo su trabajo y lógicamente y se está ganando su dinero, y lógicamente, bueno, él tiene que buscar la manera de satisfacer a su cliente. Eso es algo natural. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que ahí quisieron armar un escándalo, qué sé yo, un desastre. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucede que tanto Luperón Valerio como Alfa Genao, los que se habían lavado las manos como Pilato, los que se echaron a un lado, las personas a quienes se les consultó en su momento, en especial a Luperón Valerio, ¿qué vamos a hacer en este caso? No, usted haga lo que usted crea. Ah, no, de una vez inventaron una investigación, una qué sé yo qué, montaron un show, un teatro, pusieron a mi padrino César Pimentel como un Ramiro de Orco. Vamos a crucificarlo a él, que se joda.
Entonces, ¿qué sucede? Inventaron una comisión investigadora, y digo una comisión investigadora, que lo que era más para espectáculo público. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que hicieron fue, sucede que el llamado estatuto del Ministerio Público, cuando se trata de investigar a un fiscal, a un miembro del Ministerio Público, y tomar sanciones o determinar responsabilidades, lo que el estatuto establece un mecanismo de una especie de tribunal disciplinario que, dependiendo de la jerarquía que tú tengas como fiscal, está compuesto ya sea por un procurador de corte, junto con 2 fiscales de distrito, o por un procurador general de la República con 2 procuradores, etcétera. Entonces, lo que hizo Luperón fue que en lugar de acogerse a lo que dice la ley, lo que hizo fue que designó a Alfa Henao de que como investigadora del caso. ¿Qué sucede con Alfa? ¿Qué sucede? Que durante esas investigaciones, a ciertos medios de comunicación, ciertos pseudo periodistas, que ya ni siquiera en Telenor está porque lo votaron como un perro, sino ahora está en otro canal de televisión, de lo serio que es, a ellos le filtraban informaciones para mantener el espectáculo. Filtraban informaciones del avance de las investigaciones sobre César Pimentel. Ya ustedes se podrán imaginar, y todos los días era sazonando eso, porque bueno, como parece que no tenían de qué hablar, todos los días era sazonando el caso de Daniel Díaz, el caso de Daniel Díaz, y Daniel Díaz y un escándalo, y van a haber sanciones, y bla, 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 bla. Y esa situación de traición, porque lo tenemos, hay que decirlo así por su nombre, de irresponsables, de traidores, yo mismo estoy sorprendido de Alfa Henao, tengo que decirlo con sinceridad, porque Alfa Henao es una persona es una persona que yo no sé cuáles fueron los móviles que la indujeron a actuar de una forma tan irresponsable. Luperón Valerio, pero de Alfa sí. De Alfa sí, yo honestamente no entiendo el por qué. No entiendo el por qué ella actuó de esa manera. No sé si fue porque ella entendió que cuando el padrino mío fue presidente de la corte y su papá, el doctor Teodulo Henao, un gran magistrado, por asuntos políticos, lógicamente fue desplazado. No sé si fue que ella entendió que Pimentel tuvo que ver con eso. No sé, y ella tenía ese malestar, ese rencor escondido, no sé. Entonces, bueno, ella empezó ahí a tirar, a filtrar, ella y Luperón, a filtrar informaciones. Y ese asunto lo que hizo fue que deprimió bastante a mi padrino. Ahora, en cuanto al doctor César Pimentel, yo quiero decir lo siguiente de lo que fue su actuación. Admito, y lo digo con responsabilidad, admito que el doctor César Pimentel, como humano, en este caso, así como en otros casos que él ha tenido en su vida, se equivocó. Él tuvo sus errores, pero no fueron errores de fondo, porque la decisión que él tomó, un expediente que no estaba debidamente apoderado, porque él no fue apoderado por riña, sino por homicidio, un expediente en donde no había nada, no habían testigos, los testigos se agacharon, toditos, 200 testigos que salieron corriendo, periodistas que estaban informados, que no quisieron prestar declaración, una mala actuación de la Policía Nacional. Bueno, él actuó de forma correcta, que es, bueno, vamos a darle para afuera, porque no hay testigos, no hay nada. Ahora, él sí, en cuanto a la forma, sí él cometió errores. Una de ellas fue que, bueno, en primer lugar, cuando él le tomó en el juicio, bueno, él actuó más como abogado que como procurador. Él, ante un caso así, en donde había prensa, había periodistas, etcétera, y ya que hay unos abogados apoderados que se están ganando su dinero también, bueno, él lo que debió hacer fue, de forma muy solemne, fue decir,
magistrados jueces, nosotros no tenemos nada en este caso. Nosotros hicimos tales diligencias, no encontramos nada, etcétera. Y como nosotros somos gente seria, nosotros vamos a solicitar a la consideración de ustedes, bueno, que se le dé la libertad. Y como se trata de un habeas corpus en donde la libertad es más provisional, más temporal que otra cosa, porque el proceso, la investigación continúa, como de hecho la investigación continuó, se reanudó y más o menos se hicieron algunas cosas que no se hicieron, y eso dio como resultado que las personas que habían sido puestas en libertad en ese entonces fueran nuevamente reapresados. Entonces, ¿el que hizo? Bueno, solicitó a la consideración de la corte, denle para afuera a esa gente, a esos sinvergüenzas. Pero él lo que hizo fue que el padrino mío, bueno, actuó más como abogado y no como procurador. Ustedes saben que los abogados les gustan hacer su show, se paran, hacen sus chistes, etcétera. Y el doctor Pimentel actuó de esa manera. Ahora, él siempre actuaba de esa manera, sea como abogado, como procurador, como defensor, porque él era muy coherente. Ahora bien, él también en una ocasión se dejó provocar y fue a dar unas declaraciones a donde esos periodistas sinvergüenza y rastreros que vivían provocándolo en base, o sea, servían de mampara, de bocinas de Alfa y Luperón, ganándose su dinero también. Se dejó provocar de eso. Ahora bien, él lamentablemente cayó en esa situación porque él en ese entonces ya él padecía de una enfermedad que por su edad, porque ya él era un hombre de más de 60, ya un hombre llegando a los 70 años de edad, 65, más de 65 años, él sufría de una enfermedad que nosotros desconocíamos en ese entonces, y es que él era bipolar. Entonces, ¿qué sucede? Que gran parte de esa enfermedad que él tenía hacia adentro, que era una enfermedad que hacía que él se comportara de una forma chispeante, etcétera, amena, divertida, esa enfermedad con el paso del tiempo se le fue agravando. En este mismo caso de Daniel Díaz se le manifestó. Yo en lo particular, yo la enfermedad de la bipolaridad la conocí fue en ese momento. En ese caso de Daniel Díaz. Ahora yo soy un experto en temas de personas que sufren de trastorno bipolar. Y fue a partir de ese caso. Luego que él salió del cargo y que más o menos siguieron con el chisme y esas cosas, la enfermedad bipolar de él se le desató, cayó en depresión. Él tuvo que retirarse por completo de las faenas judiciales para recluirse en su casa hasta que le llegó la hora de su muerte hace ya como 3 años. Ese fue el caso lamentable. Yo en este caso de Daniel Díaz, del cual al final se hizo justicia, porque aunque este caso fue un escándalo, o quisieron hacer un escándalo en ese momento, sirvió como detonante para que las cosas se hicieran bien, porque la gente no fueron descargadas, fue un habeas corpus, que como él mismo Pimentel alegó, la investigación va a seguir su curso, mientras tanto que estén sueltos. En este caso nosotros, como en nombre de la familia del doctor, en nombre del doctor César Pimentel, post-mortem, en nombre de su esposa Luisa Pimentel, por cierto, hasta se excusó con el licenciado Truman Suárez por si hubo alguna ofensa de por medio. Nosotros lo que no vamos a pedir perdón, nosotros como familia no vamos a pedir perdón, porque nosotros no hicimos nada malo, actuamos de forma correcta, de acuerdo con la ley, de acuerdo al derecho, de acuerdo a la razón, pero sí vamos a pedir excusas por los inconvenientes causados, tanto a la familia Díaz como al pueblo de San Francisco de Macorís. Y eso por hoy fue el programa número 3 de Comentando con Manuel Miranda, y nos vemos en el programa siguiente.